Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta capacitación de paredes y entrepisos de fibrocemento. Muy contentos de tenerlos aquí con nuestros amigos de Plaisem, quienes hoy estarán dando la charla. Así que para arrancar, bueno, nos gusta siempre arrancar con un poquito de historia. Hopsa tiene 74 años de estar en el mercado panameño, fundado originalmente en 1946 como Ojalatería Panamá S.A., de ahí nuestro nombre. Y bueno, a través de los años, con una gran historia de innovación en diferentes temas relacionados a la industria de la construcción y remodelación, nos sentimos muy contentos de haber sido los primeros en tantas cosas a través de los años y seguimos todos los días innovando para ustedes. Igualmente, algo que nos llena mucho orgullo es somos una de las empresas que siguen fabricando en Panamá. Tenemos 3 fábricas en la ciudad de Panamá. Nuestra fábrica de transísmica, donde estamos ubicados ahorita mismo, en donde fabricamos techos, carriolas y perfiles metálicos, que vamos a hablar un poquito más de los mismos en unos minutos. Igualmente, en el área de la pulida, enfrente al crisol, tenemos nuestra fábrica de puertas y un taller de hojalatería que es uno de los más grandes y completos en Panamá. Y en el área de Pacora tenemos nuestra fábrica de EPS, mejor conocido en el mercado local como Foam, donde fabricamos muchísimos productos de sistemas livianos y sistemas de aislamiento térmico y acústico. Muy interesante, creo que muchos de ustedes nos han acompañado en otras capacitaciones de esos materiales. Igualmente tenemos 14 tiendas a nivel nacional, abarcamos todo el territorio de Panamá y por supuesto los invitamos a que nos acompañen en cualquiera de nuestras tiendas en donde van a encontrar todos los productos que vamos a hablar el día de hoy. Por último, cómo comprar en Hopsa. Bueno, hay múltiples maneras. Pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp, el 6550-1921, donde le haremos una atención expedita. Pueden también comprar en nuestra tienda online, tienda.hopsa.com. Y nuestras tiendas están abiertas de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Y en los lugares donde el toque de queda lo permite, también los sábados de 8 a 1 de la tarde. Bienvenidos a visitarnos cualquier día. Hablando un poquito y entrando un poco en materia, vamos a comentarles un poco acerca de nuestra fabricación de perfiles metálicos, que van a ser un elemento importante en los sistemas de fibrocemento que vamos a ver el día de hoy. Básicamente hay 3 familias de perfiles. Están los studs, que son los perfiles verticales en cualquier estructura de sistema liviano. El track, que es el sistema de anclaje que va en el piso y en el techo. Y el perfil F, o mejor conocido como furring channel, que se utiliza en espacios pequeños donde tenemos que maximizar el espacio posible. Aquí pueden ver, bueno, nuestra fabricación. Como les comentamos, todo esto se fabrica en nuestra fábrica en transísmica. Fabricamos miles de perfiles metálicos al mes. Y fabricamos también diferentes medidas, diferentes calibres, tratando de ajustarnos a las diferentes posibles necesidades que puedan tener nuestros clientes. Igualmente, si tienen una necesidad en particular o muy específica, siempre nos pueden contactar y trataremos de ver cómo podemos apoyarlo dentro de nuestra capacidad. Por último, vamos a contarles un poquito de un material innovador que tenemos hoy en día, que es el Max Steel. El Max Steel, a diferencia del recubrimiento tradicional de zinc que tienen estos perfiles de sistema liviano, viene con un recubrimiento de una aleación innovadora que contiene aluminio, magnesio y zinc, que la hace 5 a 10 veces más resistente que los perfiles metálicos tradicionales. Eso le da una durabilidad muchísimo más larga al producto, además que permite cortes sin la oxidación que eso conlleva. Permite que puedan ser anclados directamente al concreto, que no haya que prepintarlos y por supuesto que va a dar una duración mucho más grande a través del tiempo. Así que es algo muy beneficioso usar este tipo de metal. Y aquí pueden ver, bueno, una foto dice más que 1000 palabras, cómo los zinc tradicionales se oxidan cuando los metemos en cámaras de agua salina de manera bastante rápida, dependiendo del recubrimiento, y pueden ver cómo el Max Steel, que es todo lo que ven a la mano derecha de la pantalla, resiste y no presenta oxidación en esas mismas pruebas. Es decir, efectivamente es mucho más resistente a la oxidación.
Ahora, bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros socios estratégicos de Playcem. Ellos van a estar acompañándonos. Mientras que la arquitecta Zulma se une, vamos a hacer una pequeña votación para conocer un poquito más acerca de si han usado o no estos sistemas en el pasado. Bienvenida, Zulma. Muchas gracias. Vamos a darle unos segunditos aquí para que todos los participantes puedan votar. Vamos a dar unos segunditos más y mostraremos los resultados a todos los participantes. Aquí pueden ver, bueno, la mayoría de las personas que están hoy en día no han utilizado estos sistemas, así que bueno, van a tener una muy buena introducción, y para ese porcentaje también alto que sí lo ha utilizado, espero que se lleven con ustedes muchas mejores prácticas, tips y maneras como lo puedan hacer aún mejor. Con eso dicho, los dejo con la arquitecta Zulma Alvarado. Muy buenos días a todos. Primeramente, queremos agradecer al equipo HOPSA, la empresa HOPSA, por darnos este espacio. En nombre de todo el equipo de Elementia, de Playcem, les damos las gracias por esta oportunidad, y les damos las gracias a todos los participantes por brindarnos un momento de su tiempo para explicarles soluciones constructivas, fáciles y de calidad en fibrocemento de Playcem. Quiero consultar, al chat estaba una persona escribiendo hace un rato que no escuchaba. Quiero validar de que todos nos escuchen y que todos puedan escuchar perfectamente. Escuchamos alto y claro, Zulma. Adelante. Ok. Bueno, un poquito de lo que es mi expertise y mi experiencia profesional. Yo soy arquitecta estructural. Manejo ya desde hace más de 11 años mi magíster en construcción civil, con especialidad en edificaciones. Soy especialista en soluciones constructivas livianas de fibrocemento, y me he desempeñado ya por 11 años dentro de la empresa Elementia como Playcem, como jefe de ventas, asesor técnico comercial. He tenido experiencia en obras de construcción como encargada de acabados, residente de acabados, y en la parte de ventas siempre he manejado una habilidad para vender, básicamente. Vamos a hablar un poquito de Playcem, el grupo Elementia. Nosotros somos un grupo, un holding internacional que maneja 34 plantas a nivel internacional. En el caso de Panamá, prácticamente el 90% del producto viene de plantas de Costa Rica, por lo tanto nuestros tiempos de entrega son súper rápidos, una semana básicamente. Nosotros somos una empresa que tiene un holding que maneja un grupo de empresas a nivel internacional. Somos fabricantes de fibrocemento, fabricantes también de otras líneas, como el caso de Nacobre, tuberías. Es un holding bastante amplio, donde podemos ver, tenemos en Estados Unidos, Costa Rica, en México y en Centroamérica y Suramérica. Tanto es un equipo bastante completo. En el caso del fibrocemento de Playcem, es una tecnología alta, desarrollada, una tecnología avanzada, desarrollada y exclusiva, patentada por Playcem por más de 54 años. Tenemos, básicamente, nuestro producto está constituido por cemento Portland de alta calidad, algunos otros aditamentos, como el caso de la piedra caliza, sin ninguna afectación al medio ambiente. Nuestro producto no maneja ningún compuesto que vaya a afectar ni al medio ambiente ni a las personas. Eso es algo muy importante. En cuanto a los beneficios de nuestros sistemas, trabajar o construir con fibrocemento, vemos unos beneficios en cuanto a mano de obra, 33% más barato que sistemas tradicionales, un 30% más rápido en la construcción, construir con sistemas livianos, en este caso fibrocemento y sistema seco, 80% más resistente que cualquier otro sustrato, yeso o cualquier otro sustrato fibroyeso. Y en el caso de la madera, como pueden apreciar en las fotos,
nosotros tenemos productos con acabados de madera que perfectamente hacen la apariencia de madera con la resistencia del cemento. Resistente al fuego, a la humedad también, y 100% inoxidable. Aquí vemos algunas aplicaciones de nuestras soluciones constructivas. Realmente nosotros podemos edificar con Plysen totalmente, o sea, en diferentes aplicaciones. Podemos hacer una casa completamente con nuestro producto, como lo ven aquí en la foto. Podemos trabajar desde las losas, las segundas plantas, las ampliaciones, una remodelación, un sistema fácil, nada complejo y súper rápido de instalar. Podemos hacer las paredes internas, divisorias, alguna remodelación, alguna ampliación, cielos rasos, bases de cubiertas. La base de la misma cubierta también puede ser en fibrocemento y no tiene ningún tipo de problema de corrosión. Esa es una de las bondades de nuestras bases de techo y el techo, básicamente. Seguimos. Entre las ventajas, vamos a hablar un poquito de las ventajas de nuestro producto. En el caso del usuario final, está enfocado, aquí está esta parte para el usuario final, aquella persona que quiera hacer una ampliación, una remodelación. Dentro de las ventajas y sus beneficios, tenemos el tiempo de ejecución, como les hablaba en la diapositiva anterior, un 33% más rápido que el sistema tradicional. Una obra limpia, no tenemos tantos desperdicios, basura, caliche, podemos trabajar sin tener esos estorbos que muchas veces traen afectaciones o problemas en cuanto a seguridad, ¿no? Siguiente. Menos espacio requerido, como les hablaba también, al tener área limpia, tenemos menos espacio para escombros, menos problemas para que la persona pueda trabajar, pueda caminar, menos riesgo. La persona puede, después que tiene la estructura y de haber instalado, manejando las láminas, puede caminar y puede estar sobre la superficie sin ningún tipo de afectación. Esto en el caso del entrepiso y para nuestras aplicaciones, nuestras soluciones constructivas. No requiere un equipo especial, no tenemos que tener ningún equipo de bombeo ni concreto. Esto normalmente ya sabemos que encarece el sistema, el ser vaciados de una losa convencional. Nuestro sistema perfectamente, después que tengamos la estructura, podemos aplicar nuestras láminas y no tendríamos ningún otro costo adicional. Siguiente. No requieren cofrados, le dije, un sistema fácil, rápido de instalar. Siguiente. Y en el caso, nuestro sistema, al ser liviano, permite la reeducación, en este caso, de cualquier ampliación o una construcción donde tenemos un terreno quebrado, un terreno inclinado. Perfectamente podemos trabajar nuestras edificaciones sobre una estructura metálica, un acero estructural, y podremos entonces edificar nuestras viviendas con soluciones en acero galvanizado. Fácil, rápido y durable. Siguiente. Menos desperdicio. Al ser un sistema modular, tenemos una solución donde no requiere tanto desperdicio como el sistema tradicional. Un excelente acabado, esto para el usuario final. Realmente nosotros podemos hacer nuestro entrepiso y podríamos dejar la solución, en el caso del entrepiso vista, ya teniendo una mano de obra detallista, podríamos trabajar las carriolas con pinturas, con acabados, y perfectamente nos queda un acabado como si fuera madera. Ahora, si el cliente quiere manejar un cielo raso suspendido, se puede también trabajar sin ningún problema. En el caso de la inversión segura, que va enfocado a un comercio, si la persona tiene un local comercial y es una doble altura y contempla uno de nuestros mezanines, nuestras soluciones como mezanines, perfectamente puede desmontar la estructura y puede después reutilizarla. Eso es muy importante si, solo si tenemos un acabado tipo alfombra, vinil, que sea fácil de desarmar, de desmontar teniendo cuidados, tanto del manejo de la placa como también del acabado, ¿no? En el caso del instalador, el aplicador tiene en ventajas un menor tiempo de ejecución del sistema tradicional, una obra limpia, como hablábamos anteriormente, sin escombros, sin menos desperdicio. Siguiente.
mayor seguridad para poder trabajar en un sistema seco, como el caso de nuestro entrepiso de Plysen. Perfectamente, una vez que ya tengamos la estructura, podemos aplicar las láminas y teniendo todos los detalles de la instalación, y podríamos entonces caminar sobre la estructura. Esto es muy importante, sí, solo sí, que manejamos todo de acuerdo al manual de instalación y que las placas estén siempre en 3 apoyos, que tengamos las láminas en posición trabada, como lo vamos a ver más adelante. La persona ya puede caminar sin ningún problema, teniendo todos los implementos de seguridad sobre la losa. Una mejor trabajabilidad, las láminas perfectamente lo permiten, se trabajan fácilmente, herramientas nada complicadas, como lo vamos a ver. Siguiente. Dentro de las ventajas de nuestro fibrocemento, las características de nuestro producto, es inoxidable, es no flamable, no produce fuego, no produce llamas, son las bondades de nuestro material y fibrocemento de alta calidad. No es resistente a la humedad. Solamente al ser fibrocemento tenemos un excelente comportamiento térmico, un aislante térmico, es resistente a las plagas, no es afectado por ningún tipo de microorganismo, un excelente aislamiento acústico. Tenemos tipologías de paredes, pero en el caso solamente el fibrocemento tiene una reducción en cuanto a STCs en coeficiente de transmisión de sonido. Entonces el producto perfectamente nos puede aislar sonidos entre un recinto y otro. Alta resistencia al impacto. Nuestro producto es una lámina de alto desempeño, un fibrocemento, una tecnología de fibrocemento avanzada, como lo dijimos anteriormente. Entonces, realmente le hemos hecho pruebas al producto en donde no tiene afectaciones a los golpes. Ligero, fácil de manejar y de libre mantenimiento. Siguiente. Aquí vamos a entrar en la parte del entrepiso, nuestras losas de entrepiso, nuestras placas de entrepiso para construcción de losas livianas. Siguiente. Nuestros entrepisos de Plysen es una solución de losa liviana, fácil de instalar, de manejar, sencilla, y lo más importante, es una construcción limpia y ordenada. Consiste en la construcción de una estructura de metal que va diseñada previamente por un profesional idóneo, debe ser calculada por un ingeniero estructural, debe hacer un diseño estructural, y sobre eso entonces trabajaríamos nuestra losa liviana. Siguiente. Aquí vamos a hablar de la estructura, el sistema de estructura de entrepisos. Aquí vemos las diferentes soluciones. Estas soluciones van a cambiar dependiendo del tipo de edificación. Si hablamos de una vivienda, lo más seguro es que nos vayamos al perfil PA y el perfil PE, lo que normalmente aquí se conoce como las carriolas y las fascias, que van a ser siempre de calibre 14, calibre 16, que es lo que comercialmente se maneja en el mercado. Ya dependiendo de la solución, dependiendo del análisis estructural o el diseño estructural, entonces estas estructuras van a ir cambiando. Puede ser que ya sea una sección caja, como lo vemos, dos studs, ¿verdad?, unidos, o un tubo estructural, o las vigas, en este caso una viga W, o vigas de madera. En el caso de madera es muy importante, debe ser una madera curada, impregnada, una madera estructural, no es una madera convencional. Entonces, esto va a depender del tipo de solución que nosotros vayamos a edificar. En el caso de una vivienda, normalmente, como les dije, nos vamos a fascias y a carriolas, que las manejan también dentro del inventario, JOPSA, como habló el ingeniero Rafael, como una solución que ellos mismos ofrecen. Muy importante, los espesores. Los espesores que nosotros manejamos para losas deben ser como mínimo 20 milímetros, 22 milímetros y 25 milímetros. El de 22 y 25 nosotros hemos desarrollado dentro de nuestra tecnología una solución de entrepisos con bordes de juntas mecánicas, como lo ven, bordes machimbrados, que en el caso de 25 es una junta mecánica cuadrada, y en el caso de 20 y 22 viene la transversal. Esto nos ayuda, como lo vamos a ver más adelante, a eliminar este refuerzo en el caso de borde recto. Entonces, realmente esa es la ventaja competitiva que tenemos con este producto, que es mucho más fácil, mucho más rápido, y que tiene una capacidad con estas juntas mecánicas de eliminar esta perfilería de refuerzo. Muy importante la modulación. Nosotros no recomendamos dentro de nuestro manual
que vaya un espaciamiento mayor a 61 centímetros, debe ser entre 40.6 y 61 centímetros, y dependiendo del espesor, tenemos entonces la capacidad de carga por metro cuadrado que detallamos aquí en la presentación. Igualmente les podemos compartir nuestros manuales de instalación, y en la web pueden encontrar también todas las fichas técnicas, todos los pasos a seguir, y nosotros también podemos enviárselas. Esto es muy importante en el caso de una losa, porque si no tenemos estos detalles, estas adecuaciones, podríamos tener la falla de nuestro sistema de entrepiso. Siguiente. Aquí vamos a ver la tornillería, nada complejo como lo ven, son tornillos, en el caso para estructura, el hexagonal, el tornillo cabeza plana de 8 por media pulgada, que vamos a utilizar en la unión de las fascias con las carriolas. Y en el caso del MM vendríamos usando para todas las esquinas o todas uniones estructurales o refuerzos donde tenemos los angulares. Ya es un tornillo cabeza hexagonal que va a ir interno de la estructura, no va a ir sobresalida la estructura. Ya en la fijación de las placas, entonces vemos tornillos que básicamente son de 1 pulgada o unos 5 octavos, que se van a utilizar para la fijación de la placa de 1 pulgada a la estructura. Y las arandelas también para reforzar esta fijación. Siguiente. Aquí vemos los accesorios. Estos son partes de los componentes de nuestro sistema de entrepisos. Estos componentes se utilizan a lo largo de toda la solución constructiva. Es importante que tanto Plysen como Hopsa hacen hincapié en manejar el sistema completo para no tener ningún tipo de afectación, y Hopsa maneja todos los complementarios, todos estos accesorios en cada una de sus tiendas. Tenemos el geotextil, los selladores de poliuretano, y las cintas antivibratorias y el adhesivo. Normalmente la madera muy poco se utiliza como un elemento amortiguador, pero también puede contemplarse. Siguiente. En el caso de las herramientas, como pueden ver, no es nada complejo, no requerimos un equipo especializado, algo complejo para poder hacer la instalación. Realmente exigimos o recomendamos que siempre contemplen, en el caso, una sierra circular o para poder tener guía en el momento de los cortes, y que los cortes sean los más precisos. El atornillador para que pueda trabajar a baja resolución. En este caso la marca las maneja empresas Hopsa dentro de sus inventarios, pero eso es lo importante para efectos de una adecuada instalación. Ya los demás son herramientas convencionales, nada complejo, ¿no? Siguiente. Vamos a entrar entonces en materia en lo que es el proceso constructivo, como nosotros recomendamos que sea la instalación para no tener ningún tipo de afectación en el sistema. Siguiente. Aquí vamos a partir de que tenemos, como estamos enfocados a vivienda, a una solución, a una ampliación, ahorita que tenemos esta situación que nos ha sacado a todos de nuestras rutinas con el tema de la pandemia lamentable que estamos viviendo, ¿no? Hay muchas personas que necesitan hacer una adecuación dentro de su hogar, que necesitan hacer una remodelación, que necesitan también considerar una segunda planta. Entonces, vamos a enfocar ahorita una estructura existente, que puede ser en sistema tradicional o puede inclusive considerarse totalmente liviano. Entonces, muy importante la instalación de la estructura. Vamos a partir de que si es un sistema tradicional, debemos contemplar en todo el perímetro de la losa o de la estructura existente, fascias que van a ir apernadas a la misma estructura existente, y las carriolas van a ir entonces espaciadas, dependiendo del diseño estructural que contemple el ingeniero idóneo, a 40.6 o 61 centímetros, como hablábamos. La luz también va a depender del diseño estructural que contemple el ingeniero. Entonces, en el caso, aquí estamos haciendo unas ideas, una luz de 3 o 6 metros estimada, ¿no? Entonces vamos a considerar el espaciamiento. Muy importante la modulación. Muy importante que no pasemos de los 61 centímetros y que el rango esté entre 40.6 y los 61 centímetros. En el caso de los PE o las carriolas, deben ser calibre 14 o 16. Esto va a depender también del diseño estructural y van a ir entonces espaciadas a los 40.6 o 61 centímetros. Siguiente. Tenemos, en el caso de la estructura, si manejáramos láminas de borde recto, deberíamos entonces considerar un track destijerado que va a ir
sobre las carriolas, o en este caso el PE, que para poder entonces cuando instalamos las láminas, vayan siempre apoyadas a una estructura. Siguiente. Muy importante, en el caso de la fijación de la estructura, de las fascias a las carriolas, considerar tornillos que no nos vayan a estorbar. En el caso debería ser un tornillo cabeza tipo Phillips, plano, como el achatado, número 8 por media pulgada, para hacer esa fijación y que no nos estorbe el momento que vamos a poner o el elemento amortiguador acústico y después entonces la placa. Aquí estamos considerando madera. Esta puede ser una opción, pero también debe ser entonces una madera impregnada, curada, para efectos de que pueda tener mayor resistencia a cualquier ambiente o, en este caso, un microorganismo. Siguiente. Aquí vemos los diferentes elementos amortiguadores o acústicos que manejamos. Como les hablaba, la madera. El otro que normalmente se contempla aquí en Panamá es la cinta antivibración. Es una cinta que va a ir apoyada, pegada a la estructura, en el ala de la estructura, y después entonces se aplicaría la placa atornillada. También podemos considerar los selladores de poliuretano, que tendríamos que ponerlo en zigzag sobre también la estructura antes de poner la placa, y la madera, como ya lo habíamos hablado. Tenemos también el sello de hule. Normalmente muy poco se usa, pero también se puede considerar como una opción. Siguiente. Muy importante, las láminas van a ir en posición opuesta, ¿verdad? A la estructura, a las carriolas. Eso es muy importante, la dirección de nuestras fibras van en sentido largo, entonces las láminas siempre deben ser consideradas en posición contraria. En el caso de las láminas machimbradas, ya no vamos a necesitar la estructura en el lado largo, ¿verdad? Porque las láminas de borde machimbrado, ya esa junta mecánica hace el efecto de la estructura existente. Siguiente. Muy importante, la posición de las láminas. Las láminas deben ir en posición trabada, no deben ir en una misma dirección. Y si tenemos la modulación, como lo recomendamos como fabricante, no debemos tener ningún tipo de afectación de que nos quede alguna lámina en el aire o alguna lámina con solamente con 2 puntos de apoyo. Siguiente. Aquí vemos, en el caso de láminas de borde recto, el track destijerado puede ser una fascia o puede ser una carriola. No necesariamente tiene que ser el mismo calibre, la estructura puede ser calibre 20, solamente esa porque va a hacer el refuerzo en la junta. Ya en las de borde machimbrado, como les he hablado, no necesitarían ese perfil. Y en el caso de refuerzos internos entre la estructura, podrían considerar entonces angulares, que pueden ser también en calibre 20, y entonces serían fijos con tornillos hexagonales, que son los tornillos estructurales. Siguiente. Aquí vemos algunas fotos de cómo sería ya teniendo la estructura lista, las láminas, en el caso de borde recto. Como pueden ver, en el sentido largo, van a ver la estructura cada 1.22 de refuerzo. Siguiente. Esta es una de las situaciones que hablaba anteriormente. Si nosotros tenemos una mala modulación, normalmente esto es lo que nos puede pasar, que la lámina tenga solamente 2 apoyos, y esto puede ser una causa de alguna falla de nuestro sistema entre pisos. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en la parte de la estructura, en la parte del diseño, que sea un profesional que haga este cálculo. Siguiente. Bueno, aquí hablamos del tema del borde recto, y vemos la fijación en el caso de las láminas de borde recto. Muy importante, no atornillar en las esquinas. Como pueden ver, va a 2 centímetros de borde hacia adentro, los tornillos, y los tornillos en el caso de la que tiene el refuerzo. Y en el caso de las carriolas, que van a ir espaciadas a 40 o 60, se deben contemplar también 7 centímetros de borde de bordes laterales hacia adentro. Deben tener por lo menos entre 4 a 5 fijaciones. Y es muy importante los 7 centímetros que nos debemos espaciar en cada borde lateral.
ya después entonces los espaciamos internamente, de centro a centro, de manera de tener las 5 fijaciones que se recomiendan. En el lado corto, en el lado de los 1.22, recomendamos entonces contemplar la arandela con el tornillo, el mismo tornillo, en el caso de las de borde recto y bordes machimbrados, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Aquí ven la fijación de la lámina de borde machimbrado, donde ya no necesitamos la estructura, ya podemos ver los elementos de amortiguación, como el caso de la cinta antivibratoria, y perfectamente la lámina hace entonces cómo se haría la junta mecánica. Siguiente. En el caso de los tornillos, ahí ven el detalle, lo que les digo, 7 centímetros de borde, no tornillo en la esquina. Esta es una de las fallas también que vemos en las instalaciones de nuestros entrepisos, porque acostumbran a atornillar en las esquinas. Debe ser 7 centímetros de bordes y en ambos lados laterales, y entonces hacer la modulación de las 5 fijaciones, normalmente son 27 centímetros. Siguiente. Ya teniendo nuestro entrepiso listo, nuestras láminas debidamente instaladas, ya la persona puede trabajar, ya lo que quedaría del acabado dependiendo de los gustos del cliente. Esto en el caso de una residencia perfectamente aplica para una ampliación, para una remodelación o inclusive para hacer una segunda planta completa. Siguiente. En la parte de los acabados le estamos detallando varias opciones de acabados. Tenemos en el caso de pisos de madera, también laminados. ¿Cuál sería la recomendación que nosotros hacemos como fabricante? Aquí, como lo podemos ver en el detalle, se está considerando un underfloor, o sea, una barrera sobre las láminas para después entonces poner el piso laminado. Y en el caso de pisos de tabloncillos de madera, contemplamos que si el cliente gusta para efectos de acústicos y amortiguación, perfectamente podría considerar una placa de poliestireno, ¿no? Y después, entonces, entre los tabloncillos de madera para efectos del toc-toc siguiente, la parte acústica. También podemos considerar la alfombra. En el caso de la alfombra, también recomendamos un impermeabilizante, después una barrera y finalmente, entonces, la alfombra. Esto es muy importante, que la estructura, que las láminas estén totalmente niveladas, y después entonces seguir el paso a paso del detalle del acabado. Siguiente. En el caso del vinil, igualmente recomendamos que teniendo una estructura nivelada, debidamente aplomada, las láminas bien instaladas, los tornillos bien expuestos, es muy importante que los tornillos queden 2 milímetros bien a nivel de la placa, y que la arandela también quede flush, como se dice, totalmente a nivel con la placa. Eso es muy importante para efectos de cuando tenemos este tipo de acabados y que no se vaya a transmitir al acabado. En el caso del vinil, nosotros recomendamos que se considere el pegamento, ¿verdad? Después entonces que se considere el geotextil. En el caso del pegamento del geotextil, normalmente recomendamos el adhesivo de Lanco, que también Hobson lo maneja dentro de sus inventarios, o cualquier otro adhesivo de gustos del cliente. Lo importante es que este seca mucho más rápido que una cola blanca, entonces ahí hemos visto básicamente el ahorro en cuanto a tiempo con este producto. Y después entonces que ya tenemos el geotextil debidamente seco, entonces aplicaríamos algún mortero de nivelación si el cliente lo considera, y finalmente entonces el piso vinil. Siguiente. En el caso del piso cerámico, que es lo que normalmente se contempla en nuestro mercado, es muy importante el geotextil. Esperar que este esté seco, que esté debidamente estirado, que no hayan pliegues ni tampoco burbujas entre el geotextil y la placa, y después entonces aplicar nuestro mortero de pega de la marca de gusto del cliente o del aplicador, y finalmente nuestro piso cerámico. Importante que el geotextil es el más delgado, no es un geotextil grueso ni tampoco complejo. Nosotros recomendamos el NT 1600, pero básicamente es el más delgado del mercado. Siguiente. Como les decía, vimos ahí la colocación del adhesivo. El producto de Lanco se aplica en toda la superficie, se va a regar en toda la superficie,
y después vamos a aplicar entonces nuestro geotextil debidamente tirado, sin pliegues, sin ninguna burbuja, para entonces que se reciba el mortero de pega y el revestimiento cerámico. Siguiente. Aquí lo vemos, cómo queda adherido perfectamente y cómo podemos tener de una forma muy detallada nuestra instalación de nuestras baldosas. Siguiente. Ya estaría entonces la segunda planta lista para usar y tendríamos nuestra solución de losa liviana de entrepiso Plystone de Plyson. Siguiente. Ahí vamos a ver algunas fotos de aplicaciones que se han trabajado, podemos ver en residencia, también lo hemos visto algunas aplicaciones en las escaleras. En el caso de las escaleras, sí recomendamos que se haga la modulación a 30 centímetros, tanto en la huella como en la contrahuella, porque vamos a tener carga puntual en la persona que va a subir, y eso también puede manejarlo dependiendo del tipo de edificación el ingeniero estructural, pero perfectamente funcionan nuestras placas como, en este caso como huella, como en contrahuella para la solución. Aquí ven fotos de aplicaciones. En bodegas también vemos aplicaciones, o sea que te puede usar tanto en comercial, residencial, institucional. El producto perfectamente cumple, solamente el tema estructural que debe ser previsto, ¿no? Siguiente. Aquí vemos una foto de una tarima, cómo se pueden hacer tanto las paredes perimetrales, internas y la losa, ¿verdad? Liviana en Plyson. Siguiente. Una vez que yo tengo la estructura lista, una vez que yo tenga las láminas debidamente instaladas, la persona puede caminar perfectamente sobre la losa. Esto es algo de verdad que súper práctico y da seguridad a cualquier instalador. Siguiente. Ahí vemos cerchas. Siguiente. Ya estructuras más complejas, ¿no? Como en el caso de las cerchas, depende del diseño. Aquí la aplicación de las placas. Siguiente. Aquí vemos, como ven, las láminas van en posición contraria a las carriolas. Aquí tenemos, esta es una bodega, estamos viendo luces bastante amplias y vemos que ya hay otros elementos que se suman no solamente las carriolas por el tema de la exigencia estructural. Entonces aquí vemos ya cercha, particularmente veamos vías H, o sea, ya depende del diseño, ¿no? Siguiente. Ya aquí vemos la aplicación perfectamente, puede soportar el peso. Siguiente. Y depende también de la edificación, ya tendríamos que tener algunos refuerzos adicionales, como en el caso de arriostres o riostras, que se pueden considerar también. Siguiente. Aquí vemos otra escalera un poco en espiral, un poco más moderna, dándole también un look diferente, una solución arquitectónica diferente. Y vemos la aplicación del cerámico, como las molduras perfectamente listas. Fotos de cómo se veía la cinta antivibratoria en el proceso de construcción y el machimbre de la placa, que les hablamos. Siguiente. Y en el caso de que se considerara el poliestireno expandido, también podría contemplarse como un elemento. Siguiente. Aquí vemos ya con acabados, una losa liviana con acabados y molduras ya incorporadas. Y soluciones, en el caso de entrepiso ya steel framing, estructuras ya más exigentes, pero donde se ve la aplicación de las losas. Este es un hotel en Estados Unidos. Siguiente. Aquí vemos la estructura, este es un hotel en Estados Unidos, el Hotel Hyatt. Entonces ya tenemos una estructura mucho más exigente y un tema de acero estructural, ¿no? Donde ya vemos la aplicación de las placas, la cinta antigiratoria, vemos elementos del sistema de entrepisos y las personas trabajando, vemos la trabajabilidad del sistema, ¿no? Siguiente. Aquí más, ven que pueden ya tener sus equipos, pueden trabajar con mayor seguridad. Siguiente. En el caso pueden ver también, adelantándonos un poquito, las paredes, podemos empezar a trabajar también nuestros recintos internos, nuestras paredes perimetrales, ya trabajando sobre la misma losa. Siguiente.
Aquí entraríamos entonces en nuestra línea premium de paredes de fibrocemento de alto desempeño, nuestra lámina de Playrock, que es nuestra solución top para paredes con acabados lisos, una lámina resistente a diferentes tipos de ambientes. Muy importante, las láminas normalmente vienen en medidas de 4x8, lo que es 1,22 por 2,44, y dependiendo de los espesores, así vamos a ver las aplicaciones. Como hablamos en las anteriores, 20, 22 y 25 para entrepisos, y en el caso de paredes, nosotros recomendamos 8, 10 y 12 milímetros de espesor. Las de 6 milímetros las recomendamos para cielos rasos, y lo que son 14 y 17 milímetros vendría siendo para bases de techo, o sea, la base de la cubierta o fachada. Siguiente. En el caso de los elementos de tornillería, el mismo concepto del entrepiso, dependiendo del tipo de estructura. Si es calibre 24, vamos a usar tornillos punta fina, y si son estructuras calibre 20, ya entonces usaríamos el tornillo punta broca o punta tech. Son tornillos autoavellanantes, autoperforantes, especialmente diseñados para fibrocemento, y en el caso de la estructura, igual para todo lo que es uniones estructurales, el tornillo cabeza hexagonal, que es el MM, y el número 8 por media pulgada, que es el tornillo para fijación de todos los que son los montantes, o sea, los perfiles, los PE, los studs y los tracks. En el caso de toda la estructura, como le habló el ingeniero Más, al inicio, Hobson maneja todo el inventario, son perfiles básicamente de 10 y de 15 centímetros de ancho, y el ala es de 2 pulgadas, eso es muy importante y lo vamos a ver ahora más adelante. Las piezas de madera, normalmente de 2x4, igual si consideraran madera, y furring channel para aquellas áreas donde yo necesito tener un mayor espacio interior, entonces, o de pronto fachadas. Si yo tengo fachadas en exterior o en interior, este perfil nos ayuda a que tengamos mejores espacios de circulación interna y no tengamos esa reducción, ¿no? Los angulares ya para refuerzo. Siguiente. Las herramientas, básicamente lo que hablamos anteriormente, nada complejo, solamente la sierra circular, y realmente no es complejo, simplemente para poder tener los cortes con mayor precisión. Siguiente. En el caso de la estructura, y entramos a materia de lo que es la estructura, es muy importante la modulación. En el caso de las paredes, nosotros recomendamos que sea 40.6 y 61 centímetros. Lo máximo que nosotros recomendamos es espaciamiento de la estructura de los perfiles PE, o sea, los studs en vertical. La fascia o el track, como normalmente se conoce acá, es el perfil C. Nosotros recomendamos que vaya en la solera como solera inferior y solera superior, y los montantes entonces irían a espaciamientos a 40-61. En el caso de una pared perimetral, 40.5, en el caso de unas paredes divisorias, perfectamente puede ir a 61 centímetros, y si la estructura está haciéndose para una pared no mayor, o no mayor a 3 metros, 342, perfectamente pudiéramos usar un calibre 24. Calibre 20 para paredes que van a ser perimetrales, paredes que van a ser mayores a 342, y para aquellas que vayan a cargar algún peso adicional, ¿no? Un revestimiento, un mármol, una piedra, depende del acabado que vayan a tener en la pared, entonces ahí sí necesitaríamos calibre 20. Importante, después de tener la modulación de la estructura, identificar dónde vamos a tener algún tipo de mueble o algún televisor, si es el caso de interior, para habitacional. Ahí recomendamos los refuerzos. Los refuerzos deben ir internamente dentro de la estructura, pueden ser considerados con los mismos retazos que quedan, o que son pocos en nuestras soluciones. Perfectamente pueden utilizarlo con un angular o doblando el perfil internamente y considerando tornillos estructurales, ¿no? el hexagonal. Es muy importante que sean internos para efectos de que cuando yo instale mi placa no tenga ningún tipo de afectación al momento del acabado, porque voy a gastar más material, es básicamente eso. Entonces, eso es un punto importante. Lo otro es identificar dónde están las ventanas, donde tengamos las puertas, porque ahí necesitamos también un refuerzos adicionales, y vamos a contemplar inclusive madera,
para que sea más fácil el momento de poner el marco de la puerta, ¿no? Esos detalles que se ven en el proceso. En el caso de una pared perimetral o en el caso de un baño, una cocina donde tenemos condensación, donde van a haber variaciones de temperatura también, nosotros recomendamos poner una barrera que perfectamente puede ser o Bridging Wrap, puede ser Tyvek, puede ser Typar, y Hoxa maneja, yo sé que dentro de sus inventarios, la línea de STO, que tiene una barrera líquida, que también es fácil y práctica para ponerse a la placa y finalmente después poner el acabado siguiente. Antes que se me pase esta foto. Aquí importante que si el cliente quisiera trabajar las láminas en posición horizontal, necesitaríamos entonces estos refuerzos. La lámina no puede quedar en el aire. Y esa es una de las prácticas que a veces también vemos en el mercado. Se contempla la lámina en posición horizontal y se obvia este perfil. Y eso es súper importante porque entonces ahí podríamos tener también apariciones de rajaduras. Siguiente. Aquí, muy puntual, el tema de que no haya tornillo en esquina ni tornillo en diagonal, igualmente que en el entrepiso, la modulación de los tornillos, lo pueden ver en el manual de instalación, pero es fundamental el tornillo en esquina y el tornillo en diagonal, aquí como lo ven, las formas incorrectas y la forma correcta, corriendo unos 5 centímetros y 2 centímetros de borde, y 15 centímetros en ese caso en diagonal. Esto es, ahí están todos estos detalles en nuestras fichas técnicas, en nuestros manuales de instalación, lo pueden también apreciar. Siguiente. Nuestra línea de morteros, en el caso de los acabados, nosotros tenemos una solución integral para nuestros acabados, un morteros tipo A, la clase A, que pueden trabajar también inclusive para ambientes húmedos. Tenemos la solución de junta con el producto 510, mortero de junta 510. El producto es elastomérico, entonces hace esa solución perfecta en cada unión de juntas de placas, con la malla de 15 centímetros de Playrock de Playzen. Después pondríamos una malla de 25 centímetros con nuestro mortero 560 de acabado interior o acabado exterior, si el cliente así lo considere. Ese es para acabados totalmente lisos, impecables. Y ya si el cliente quiere texturas, entonces nos iríamos a los morteros de uso exterior o texturados, como el caso del 520 y 530, que son morteros también con granulometría, ¿no? Esto va a depender del gusto del cliente. Tenemos una solución para diferentes gustos. Si el cliente quiere una pared tipo estuco, entonces podríamos manejar sobre el mortero 560 el producto 540 y nos deja una pared sin ningún tipo de porosidad. Entonces, esta es nuestra solución integral de acabados, todos de la línea Playzen y para nuestro sistema de Playrock, juntas invisibles. Siguiente. Aquí hacemos un alto, nos gusta explicar que nuestro mortero, como lo hablábamos dentro de nuestras propiedades, nuestra placa, como hablábamos dentro de nuestras propiedades, es totalmente resistente a cualquier tipo de ambiente. Si lo comparamos con otros tipos de sustratos, cuando tienen lluvia, humedad o variaciones de temperatura, lamentablemente tienen este tipo de afectación, inclusive se caen. Hemos tenido en obras varias situaciones en donde el cliente reemplaza sustratos por el tema de nuestro clima, y el fibrocemento solamente tendríamos que pintar, limpiar y dar acabado, pintar. O sea, no es nada complicado y durable, ¿no? Siguiente. Aquí vemos aplicaciones de acabados, donde hemos trabajado nuestras juntas con 510, son proyectos también internacionales, donde se ha trabajado el acabado completo con la línea nueva de morteros y después con el 560 y demás soluciones. Siguiente. Aquí vemos también otro tipo de proyectos que hemos trabajado, el acabado. Importante que este acabado no solamente puede ir sobre el Playrock, puede ir también en sistemas tradicionales, sobre concreto, sobre bloques, porque nuestro mortero puede cargar hasta 4 centímetros, y eso es el 560. Es un producto que da esa versatilidad, que da esa solución, y que podemos dar un acabado integral, ¿no? Siguiente. Aquí vemos aplicaciones de uso interior. Siguiente.
Y en exterior también hemos manejado nuestra línea de morteros, nuestra solución. Este es un proyecto acá en Panamá donde hemos trabajado en vigas, son alrededor de las ventanas, en las puertas cocheras, en la parte también hemos trabajado con el Playrock, y este es un producto arquitectónico, lo origen se ve desde una tabla TEC, pero perfectamente funciona para exterior, y la textura que utilizamos allí fue el 560 y después un texturizado, creo que por exigentes del cliente, después aplicaban una pintura también que tenía textura, entonces quedó súper bien. Siguiente. Aquí, lo que les hablaba anteriormente con la estructura, nosotros hacemos hincapié en las uniones de las láminas. Es muy importante el perfil. El perfil necesariamente, si tenemos una pared interna donde yo tengo reducción o lo que no quiero es evitar o tener afectación a los espacios de circulación, yo perfectamente puedo tener un perfil de 3 pulgadas o 3/5 octavos. Yo creo que el ingeniero Rafael habló de los diferentes tipos de perfiles que puede manejar Hopsa. Entonces, lo importante es el ala. El ala debe ser de 2 pulgadas para poder cumplir la regla que les hablé del tornillo, de no tornillo en esquina y no tornillo en diagonal. Eso es fundamental para nuestro sistema, para evitar que tengamos fisuraciones. Esto, si el cliente tiene nada más este detalle, perfectamente podremos tener nuestras paredes de alto desempeño, tanto para uso interior como para uso exterior. Un sistema fácil, rápido, y que da ese acabado y ese look de pared tradicional, pero en fibrocemento. Siguiente. Esta es una de las pruebas, siempre traemos a colación este punto. Fue una de las pruebas que les hicimos a nuestro sustrato con otro tipo de sustratos que se manejan en los diferentes mercados de exportación, en donde vemos que nosotros no necesitamos aumentar espesor. Realmente con nuestros espesores de 8, de 10, 12 milímetros, tenemos perfectamente la misma resistencia al impacto con una modulación de 61 centímetros o 24 pulgadas, que inclusive otros sustratos que se manejan en el mercado. Entonces no necesitamos aumentar espesor, usar una lámina de 14 ni de 17 milímetros, no tenemos que usar una lámina de 5 octavos para llegar a tener la resistencia de una lámina de 10 o de 8 milímetros. Entonces perfectamente con nuestra lámina de 10, de 12 milímetros, tenemos esta solución que es más económica y no tendríamos que aumentar el espesor de la placa. Entonces, 70%, hicimos ya el análisis, un 70% más resistente que cualquier otro tipo de sustrato en igual o en mayor espesor, usando los espesores de paredes que normalmente utilizamos. Siguiente. Aquí vemos aplicaciones también ya en edificios de altura, vertical, tanto en exterior como en interior. Este es un PH Quartier Coco del Mar, que está en la vía Cincuentenario, en donde el cliente final, el mismo propietario y el arquitecto, confiaron en nuestra solución de Playrock para todas las paredes de uso exterior e interior, ¿no? Confiando de que es una lámina base cemento con la resistencia y la durabilidad del cemento. Entonces, el cliente no escatimó en seguir los lineamientos y el proyecto y el producto ha quedado fantástico. Siguiente. Este es otro de nuestros clientes, Promotora House, en donde ha trabajado todas sus soluciones de paredes internas con nuestro producto Playrock de Plycem. Siguiente. Este es otra vista de Align, donde ha considerado nuestro producto. Este es uno de nuestras megaconstrucciones también muy importantes, esperamos que se va a dar continuidad próximamente. Todas las paredes internas, exactamente todas las paredes internas y algunas soluciones en exterior se contemplaron con nuestro producto de Playrock de 10 milímetros. Este es un proyecto que empezó con 240.000 metros cuadrados de pared y no hemos podido continuar por la situación que tenemos con el proyecto, pero esperamos retomar y se han construido aproximadamente 90.000 metros cuadrados
interior en cada una de sus especialidades, siguiendo perfectamente el lineamiento, un acompañamiento total de fábrica, que ese es otro servicio que nosotros damos, nuestro equipo, como lo ven, en todos los mercados, está apoyando a nuestros clientes, haciéndoles ese acompañamiento en la parte comercial, en la parte técnica, haciéndoles todo ese seguimiento para poder que el cliente y el producto esté de manera adecuada instalado. Siguiente. Aquí vemos aplicaciones en interior con el acabado, con todos los acabados de los morteros de alto desempeño de Playrock de Plaizen. Siguiente. Vemos otros tipos de aplicaciones, ya en este caso los counters de las enfermeras de atención médica también se contemplaron con Playrock. Se hizo una estructura y se hizo entonces el cerramiento y podemos ver los acabados impecables que se consideraron. Siguiente. Aquí vemos otra vista del proyecto en exterior. Siguiente. Nuevamente más de barrio alto, donde podemos ver las vigas. Estas eran las soluciones que se usaron en las ventanas con Playrock de Plaizen y las puertas cocheras, ¿no? Siguiente. Otra vista del proyecto. Muy importante la prueba de balín. Nosotros hemos hecho pruebas a nuestras láminas de Playrock, donde hemos sometido al impacto con un balín directo a la placa y no hemos tenido afectación. Entonces esto es muy importante de que cuando hablamos que nuestra lámina es de alto desempeño y que tiene una alta resistencia al impacto, es algo que ha sido también validado en base a pruebas con nuestro director técnico y todo su equipo, don Alfonso Estrada. Él normalmente, porque somos un producto que está triple certificado, que tiene unas normas exigentes, sigue unas normas exigentes de calidad y de seguridad y salud ocupacional. Entonces, estamos siempre en innovación, revisando nuestros productos y tratando de ver cómo incorporamos nuevas tecnologías. Siguiente. Este es otro de nuestras megaconstrucciones, el Metro de Panamá, donde hemos podido especificar más de 200.000 metros cuadrados de pared. Este proyecto ha sido otro de gran envergadura para nuestro equipo comercial, en donde hemos hecho también todo el seguimiento, toda la atención, desde la parte estructural hasta la parte también de instalación con nuestros clientes. Siguiente. Este es otro proyecto también institucional, donde lo traemos a colación para que vean la trayectoria del producto aquí en Panamá. Son proyectos de Panamá, y donde también podemos ver esta opción como una solución tanto en nuestras mismas residencias. Si tenemos que hacer un depósito o en proyectos, podemos contemplar nuestro producto para hacer estas soluciones, ¿no? Estas fueron unas letrinas, pero perfectamente puede ser un baño en exterior, una casa de playa, un depósito en nuestras propias residencias o una solución campamentos, ¿verdad? En la parte de construcción. Siguiente. Y bueno, aquí damos por terminado nuestra charla. Aquí, como pueden ver, vamos a entrar a preguntas y respuestas, pero aquí me gustaría agregar dos puntos importantes. Nosotros hacemos todo el acompañamiento. Esta soy yo, su servidora, haciendo el seguimiento de capacitación en cada uno de nuestros proyectos, haciendo la capacitación personalizada y de instalación. Esto es algo muy importante para poder que nuestros instaladores tengan el conocimiento y aprendan de todos estos detalles en el momento de construir. Igualmente, está la ingeniera Tatiana Meléndez como el asesor comercial técnico que les va a apoyar también en cualquier necesidad que ustedes tengan. Tatiana tiene una vasta experiencia en nuestro sistema, entonces yo estoy segura que les va a llevar por el camino adecuado y los va a apoyar también comercialmente para cualquier necesidad que ustedes tengan a nivel nacional. En estos momentos, cualquier persona que quiera hacer una pregunta, por favor, si la hacen preguntas y respuestas, y la arquitecta Zulma la va a ir respondiendo. Una pregunta aquí, Zulma, ¿cuál es el precio de instalación de mano de obra de estos sistemas? Bueno, normalmente eso va a depender de otros factores, que puede ser el lugar, el tipo de pared que vayan a considerar. Porque yo les puedo decir, en una pared tradicional,
una pared normal divisoria interna puede estar en $30, $32 por metro cuadrado, lo que es la mano de obra. Pero si tenemos una pared que ya va a tener va a tener algún tipo va a necesitar algún tipo de tipología especial, como en el caso de resistencia a fuego, ya cambiamos el tipo de pared. Entonces ahí podemos tener unos costos adicionales, ¿no? Porque son 2 placas que vamos a tener que instalar en cada lado. Pero ese rango en cuanto a pared pueden considerarlo, ¿no? Pared normal, más o menos 30-32 metros por dólares por metro cuadrado. Perfecto. El señor Ricardo nos pregunta, ¿qué tiempo de vida tiene el producto aún bajo las condiciones más estrictas, bajo techo y exterior? Bueno, el producto, hablamos siempre de una garantía de placa de 10 años de placa, pero como sistema es el mismo que un sistema tradicional. Es muy importante la cultura que nosotros tenemos que debemos mejorar, el tema de hacer mantenimiento, de limpiar la superficie, si es una estructura o una solución que ha estado sometida a un lugar con mucha humedad y tenemos aparición de mohos por la pintura o por la misma la exponencia del lugar, es muy importante el mantenimiento, limpiar, lavar con agua y jabón y volver a pintar. O sea, el producto de verdad que sería el mismo tiempo de vida útil que el sistema tradicional, sí y solo sí tenemos todos esos detalles en cuanto a instalación y también de mantenimiento. ¿Y la garantía del sobrepiso es la misma? ¿Sí? Realmente es la misma. Es muy importante seguir al pie de la letra las recomendaciones del manual de instalación, que lo pueden también ver en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en YouTube. Hay un video de instalación muy, muy importante que si pueden, lo puedan también accesar en nuestro canal de YouTube, donde ven el paso a paso y cualquier asesoría técnica o seguimiento. Nosotros con todo el gusto, todo el equipo de Plaice en Panamá les puede hacer ese soporte en sus obras. Nos pregunta el señor Henry, ¿el sistema para pisos puede estar a la intemperie? ¿Cómo sería el caso de una terraza sin techo? Ok, esto es muy importante. Nosotros no recomendamos que el producto quede expuesto sin el acabado. Si lo ideal es que contemplemos, uno, la pendiente, que no sea que el producto vaya a empozar agua, eso es muy importante, y que el producto quede con el acabado. O sea, no podemos dejar las láminas expuestas a la intemperie, sin una debida protección, sin el acabado y sin un techo. Eso es importante. Si lo voy a dejar expuesto, tengo que contemplar el acabado, en este caso la cerámica. Y muy probable, dependiendo en los baños, ahí sí, bueno, porque no necesitaría más tiempo, pero en el caso de los baños o lugares donde vamos a las duchas, ahí sí es importante llevar algunos elementos que están detallados en el manual de instalación, que lo pueden accesar en nuestra web, o nosotros con mucho gusto podemos darles ese aporte. Tatiana también se la puede enviar, pero es muy importante tener algunos otros detalles en áreas húmedas. Inclusive si tengo un área muy húmeda, puedo impermeabilizar con hidroban también la placa. Nos pregunta la señora Cassandra, ¿este producto se puede utilizar para hacer muros perimetrales? O sea, para paredes perimetrales en una edificación, sí. Si hablamos para cualquier solución, como les hablaba, el depósito, una terraza, perfectamente funciona. No tendría ningún tipo de afectación. Si hablamos de muros de contención, ya ahí sí es diferente, ¿no? Dígame. El señor Guillermo nos pregunta, para una segunda planta, ¿qué espesor puedo usar en el piso? Ok, para una segunda planta, 22 o 25 milímetros. 22 milímetros perfectamente funciona para uso residencial. Nos pregunta el señor Heriberto, una comparación general estimada de vaciar concreto versus losa de Plaisem, ¿cuál sería? Ok, nosotros tenemos un dato de suministro de instalación de la losa de Metalec versus el sistema de nosotros, de Plaisem. Y en el caso de la solución de nosotros está en 73 horas por metro cuadrado en el entrepiso, y la de Metalec está en 80, y si no me equivoco, el último dato actualizado que tuvimos, 86. Entonces ahí tenemos una diferencia, pero si lo vemos en cuanto a trabajabilidad, lo que hablábamos de obra limpia, evitar cortes,
la facilidad y de forma muy rápida, con un tiempo también corto, que eso obviamente impacta finalmente en el costo, ¿no? Y no necesitas ningún tipo de encofrado ni equipo de bombeo, que también genera mayores costos, ¿no? El señor Diógenes nos pregunta, ¿cuál es la diferencia en costos por metro cuadrado utilizando este material y la construcción de paredes de bloques? Ok, en el caso de paredes de bloques, como les hablaba, el beneficio apunta totalmente a rapidez, a ahorro en fundaciones. Si lo hablamos de un sistema totalmente liviano, ese es uno de los beneficios principales. Si hablamos de material contra material, en el caso ese no es el apunte en cuanto a paredes. Perfectamente nuestra solución completa de pared normal está de 30 horas básicamente 65 horas por metro cuadrado, lo que es material y mano de obra, versus el sistema tradicional. Pero el apunte total es ahorro en tiempo, facilidad, aplaquibilidad, trabajabilidad, y obras limpias. Y si habláramos consideramos edificar una vivienda, dependiendo del tipo de edificación, desde el inicio y contempláramos un sistema liviano, el apunte es ahorro estructural. O sea, ahí no necesitamos y tener el sistema tradicional, solamente fundación, ¿sí? Que nos pregunta el señor Rogelio, ¿qué tiempo dura de una mano de mortero a la otra mano? Ok, eso es muy importante. Nosotros con nuestra nueva línea de morteros de alto desempeño y de acabados invisibles, o sea, de junta invisible, acabados monolíticos, tenemos que nuestro mortero de junta seca al tacto. Entonces, realmente, si tenemos un día soleado, inclusive estamos aplicando la junta y si ya secó al tacto, inmediatamente puede poner la segunda malla con el 560 y no tiene que esperar 24 horas como pasado anteriormente. Nosotros siempre vamos diversificando, innovando, y esta es una de nuestras últimas tecnologías donde hemos tenido este mortero súper fácil, rápido y aplicable. Se aplica de forma hasta yo lo puedo aplicar, lo he aplicado y es súper rápido y súper fácil de aplicar, ¿no? Y seca al tacto, que eso es algo de verdad que es una de las ventajas competitivas del mortero. Pregunta del señor Reyes. Buenos días. ¿Es posible instalar las láminas Plyrock sobre tubos metálicos de 1x1? De no ser posible, ¿qué recomienda hacer tomando en cuenta la estructura mencionada? Sí se puede considerar. Es muy importante. De hecho, hemos tenido uno de los proyectos que mencionamos, teníamos una estructura, casualmente una viga, y lo que se hizo fue todo el forro de la viga con perfilería, con studs y tras calibre 20, y después, calibre 16, porque se tuvo que soldar a la estructura existente, y después modulamos a los 40, a los 61 centímetros, en este caso se podía modular perfectamente 61 centímetros y se hizo el cerramiento. Entonces, teniendo los elementos, podríamos hacerlo, y si tengo una columna inclusive, que han sido otras opciones que he visto en obra, se puede revestir, o si no quiero también tener espacios de circulación, reducir espacios de circulación, puedo utilizar algún tipo de furring alrededor de esa estructura y después entonces instalar nuestra placa. Lo que es importante es que yo tenga el nivel de mi pared, que yo tenga mi estructura plomo, y inclusive yo me atrevería a decirle que si tengo una verticalidad total, yo podría entonces pegar mi placa con un producto de adhesivo estructural. Nosotros hemos utilizado el high-tack de Sika y podría inclusive dar después el acabado, ¿no? Esas son opciones que igualmente las tendría que ver en campo, de lo que necesita realmente, pero son opciones que se pueden contemplar. Siguiente. El señor Ricardo nos pregunta, ¿ustedes fabrican toda la estructura metálica necesaria? Bueno, es una pregunta un poquito más para Hopsa. Sí, fabricamos toda la estructura del sistema liviano y también pudiéramos hacer la estructura completa con el sistema steel framing, que son estructuras de acero galvanizada pernadas. Nos puede contactar y con mucho gusto, entendiendo su necesidad, lo podemos apoyar. El señor Álvaro nos pregunta, en exteriores, en caso de edificios, ¿son resistentes a la fuerza del viento o aplica la prueba de impacto para este caso?
Sí, en el caso de nuestro país, sí tiene una fuerte carga de viento, ahí dependiendo del tipo de edificación, dependiendo de la estructura que nosotros vayamos a ver, ahí sí requiere a un ingeniero para ver cómo va a ser la estructura, cómo va a ser la modulación, pero perfectamente funciona, lo hemos visto en edificios, se han hecho en pequeñas vigas, ¿verdad? Que se han construido también en los balcones y no hemos tenido ningún tipo de afectación. Realmente el producto funciona. Nos preguntan, ¿qué lámina recomienda para una losa sin tráfico o techo plano expuesta? ¿Puede ser Playstone de 12 milímetros? Ok, ahí es importante. Si es una losa, nosotros recomendamos que no quede expuesta, debe ir cubierta. Si yo la voy a dejar expuesta, ahí tendría que poner un manto especial, un TPO, y tendría entonces que impermeabilizarla, porque la recomendación es no dejarla expuesta. Eso es muy importante. No, si es una base de techo, recomendamos que sea la base de la cubierta. Entonces, yo necesitaría poner una cubierta. Si voy a dejar eso necesito contemplar un TPO y necesitaría entonces impermeabilizar. Siguiente. Sí. Nos pregunta el señor Roy, buenos días, las paredes interiores, ¿qué seguridad tienen a instalar una TV, por ejemplo, sin reforzarla? Bueno, nosotros hemos hecho unas pruebas. Yo en campo tuvimos un cliente que estaba toda su vida, un constructor de muchos años de experiencia, y estaba así como reacio a cambiar el sistema tradicional, el sistema liviano. Y les puedo decir que lo vi con mis propios ojos. Se hizo una pared espaciada a 40 centímetros y se le aplicó no a la estructura, sino a la misma placa, que lo recomendable es que el esfuerzo vaya retransmitido a la estructura. Se aplicó una fijación a la placa, un Playrock de 10 milímetros, y le puso un tornillo expuesto, salido, y le puso de carga un saco de cemento. Eso lo dejó por una semana. Después le puso otro saco de cemento y lo dejó por otra semana. Y así sucesivamente hasta que ya confió, hizo una casetita también en la parte exterior para dejarla también al exterior y ahí después de varias semanas funcionó perfectamente. Entonces, realmente yo les diría que no tendríamos ninguna situación, pero lo recomendable es contemplar el refuerzo. O sea, ahorita tenemos televisores que si bien es cierto son livianos a los que teníamos anteriormente, son mucho más modernos, pero de pronto nosotros, y más en habitacional, y ahí hablo como mujer, nosotras nos gusta inventar, hacer después muebles, después si tengo un den, quiero contemplar algo adicional. Entonces, en el caso, yo siempre recomiendo que se contemplen esos refuerzos en estas áreas, ¿no? Nos pregunta el señor Joel, ¿qué precio tiene la plancha? Bueno, ahí yo creo que básicamente la plancha depende del volumen, hasta los precios ahí oscilan dependiendo del volumen, de cuánto vaya a contemplar, pero en la tienda la lámina puede estar entre 22 a 25 horas dependiendo el espesor, pero una lámina de Playrock de 8 y de 10 milímetros. No sé si de pronto, señor Rafael, ustedes puede dar un rango de precio dependiendo de cuántas... Efectivamente, depende mucho de muchas variables. Con confianza nos puede escribir a nuestro WhatsApp o meterse en tienda.hopsa.com y va a poder ver las diferentes opciones que tenemos. Nos pregunta el señor Montilla, ¿qué es más económico para construir un entrepiso? ¿Plycem o zinc con cemento arriba? Por eso le decía, les puedo decir con toda sinceridad que en economía va a ser el entrepiso. O sea, tenemos una ventaja competitiva en este producto versus el metal deck. Le hablaba un rango de básicamente 10 a 12 dólares por metro cuadrado superior en el sistema tradicional. Entonces es una solución totalmente más económica y mucho más fácil, mucho más rápida, trabajable para cualquier solución de losa liviana. Nos pregunta el señor Reyes, para impermeabilizar las láminas Plyrock cuando sean expuestas a la intemperie, ¿basta con recubrirlas de pintura impermeabilizante de alta calidad o es imprescindible aplicarle mortero a toda la superficie? Es importante trabajar los acabados. Es importante trabajar la junta, por lo menos la junta. Por lo menos la junta y ojalá el acabado completo.
Esto sería, me imagino, más enfocado a que si yo estoy haciendo una construcción y no la voy a terminar inmediatamente, creo que sería por ahí la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría dejarla expuesta? Lo ideal es que trabaje por lo menos la junta y entonces después le termine con los acabados. Okay. El señor Víctor nos pregunta, en tema residencial, ejemplo, un área de 4 por 6 metros, ¿es necesario crear zapatas para soportar peso como una losa de concreto regular o este producto se genera un ahorro de trabajo con relación a esto? ¿Me la repite, por favor? Sí. En tema residencial, ejemplo, Ujú. un área 4 por 6 metros, ¿es necesario crear zapatas para soportar peso como una losa de concreto regular o con este producto se genera un ahorro de trabajo con relación a esto? No, necesitamos contemplar las zapatas. O sea, yo necesito, si es en sistema, si necesito contemplar las zapatas, y después entonces haría mi estructura ya perimetral, con fascias, en todo, sobre esas zapatas, y ya después entonces mi modulación de mis carriolas a 40 o 61, dependiendo del diseño estructural que indique el ingeniero, ¿no? Ingeniero estructural. Sí. El señor Alvin nos pregunta, ¿las placas exteriores es requerido poner malla a todas las placas e instalar mortero para exterior? Sí, es lo recomendable. Nosotros recomendamos que para una pared de altura mayor, de hasta 342, puedo utilizar la malla de 15 y la malla de 25. La malla de 15 para el mortero de junta, 510, y la malla de 25 para el mortero de acabado de 560, que es el que le hablaba, que puede cargar hasta 4 centímetros de espesor, dependiendo de la pared. Obviamente en un sistema liviano, en un sistema de Playrock, no debería pasar eso jamás. Si tengo la estructura debidamente instalada y tengo mis láminas, mis tornillos perfectamente instalados, como indica el manual y como lo detallé, no debe pasar, pero debería trabajar todo ese acabado, y si tengo paredes mayores a 342, entonces ahí sí tendría que poner una malla de 1 metro en toda la superficie y trabajar el acabado, pero es importante el acabado. O sea, esa es parte, nuestro sistema de Playrock comprende estructura, láminas, tornillería, mallas y acabados. Esto es para tener Perfecto. un perfecto adecuamiento, ¿no? Nos Sí. pregunta el señor Juan, una buena pregunta. ¿Por qué Ujú. debo utilizar fibrocemento de Plycem en vez de gypsum en mis construcciones livianas? Ok, como les hablaba en la foto del sustrato, hemos visto diferentes eh, obras en donde el cliente o gasta demasiado en mantenimiento por nuestro clima. Tenemos soluciones, tenemos una solución que es base cemento, o sea, nuestra solución de Playrock, como le dije, un producto que es de alto desempeño, es 90% con cemento. Entonces, no va a tener ningún tipo de afectación en ningún área donde tengamos alta humedad, y nuestro clima es de alta humedad. Entonces, todo lo que sea exterior, todo lo que sea baños, cocinas donde yo vaya a tener una variación de temperatura, yo les recomiendo que consideren nuestras soluciones, porque al final van a gastar demasiado en mantenimiento, en acabados. Ese producto, por más que sea un yeso, que ahora hay varias opciones en el mercado, con el tiempo se cae, con el tiempo vas a tener que cambiarlo, y vas a tener que cambiarlo todo. En cambio, tienes una solución para toda la vida, que solamente tienes que limpiar, lavar y pintar. Entonces, yo creo que es una recomendación como usuario y como también como profesional. El señor Víctor nos pregunta, con el perfil P caja, ¿cuánto sería la dimensión mínima de la carriola que se puede utilizar? Por temas de crear una losa completa con poco espesor o igualar una existente. Ok. Normalmente eso también depende del diseño estructural, pero los perfiles que se manejan son de 15 y de 10, el peralte, el alto del perfil. Y en sección caja, eso es normalmente lo que se fabrica, ingeniero, ¿cierto? Lo que se manejan dentro del, comercialmente en el mercado de Panamá, que son básicamente los mismos espesores, los mismos anchos de la losa. Entiendo que es la pregunta. Nos pregunta el señor Irving, para recámara Ujú. adicional, ¿es necesario calcular las láminas por dos, exterior e interior? Para recámara adicional, si requiere. Es necesario contemplar las láminas por dos, una para la parte exterior, o sea, para cada lado de la pared.
Sí, sí, sí es importante porque si no voy a quedar entonces con un lado con la estructura vista. Entonces sí tendría que considerar sí, las dos placas. Ujú. El señor Jorge nos pregunta, voy a construir dos baños paralelos uno al otro. ¿Puedo Ujú. utilizar las láminas en la pared que los separa? Sí, totalmente. Ujú. El señor Flores nos pregunta, ¿se puede utilizar este material para saunas? Totalmente. Sí, lo que hablábamos en la presentación es un producto que es altamente, de alto desempeño, altamente resistente a la humedad, a áreas donde vamos a tener variaciones de temperatura. De hecho, es la solución recomendada, es la solución integral entre nuestras opciones de Playrock. Para estas y para cualquier otro tipo de aplicación donde necesite y donde sea importante tener una solución para toda la vida, donde yo no voy a tener afectaciones, ¿no? El señor Luis Eduardo nos pregunta, si quiero edificar una vivienda pequeña, ¿puedo mandar las medidas y ustedes calculan todo el material? Bueno, eso es con Hopsa, claro que sí. La pueden escribirle directamente a la señora Tatiana Meléndez, el número de teléfono está en la pantalla. Ella se encargaría de apoyarlos con el cálculo y el presupuesto y cualquier pregunta técnica que tienen, así que siéntase cómodo de escribirle o llamarla directamente a cualquier hora. No, y también, ingeniero, cualquiera necesidad, nosotros también apoyamos el seguimiento, asesoría técnica, recomendación, planos que podamos apoyarles y hacerles recomendaciones, también con mucho gusto hacemos el servicio, El junto con señor Tatiana. Valareso Ujú. nos pregunta, ¿cómo se comporta el Playrock con paredes revestidas con azulejos? ¿Alguna recomendación en esa instalación? Sí, muy importante. En el caso de azulejos, bueno, como hemos hablado en diferentes preguntas, es muy importante trabajar la junta. Y en el caso de azulejos es imprescindible trabajar la junta con el mortero 510, un mortero elastomérico, es un mortero que es de fácil aplicación y que esa es su solución para trabajar junta. Entonces, en el caso de cerámica, trabajo la junta con la malla de 15 centímetros. Después aplico una ligera capa en toda la superficie y ya después entonces podría aplicar el mortero de pega de preferencia del cliente para aplicar entonces finalmente la cerámica o la baldosa, ¿no? Los azulejos. Nos pregunta el señor Campos, en las juntas, ¿qué productos y procedimientos para evitar fisuras? Como les acabo de comentar, la malla de 15 centímetros y el producto 510 en juntas. Eso es importantísimo. Y tener el perfil de 2 pulgadas en la parte de atrás de la placa. Eso es fundamental. Nosotros después que tengamos esos 3 detallitos, no vamos a tener ningún tipo de afectación. La señora Rodríguez nos pregunta, ¿es necesario usar anticorrosivo en los perfiles de metales? Ahí la voy a responder yo. Va a depender mucho de la calidad del metal que utilicen. Por ejemplo, el metal que presentamos, que fue el Max Steel, que es un metal de alta resistencia que estamos fabricando en Hopsa, no es necesario pintar el mismo con anticorrosivo. Si es un metal de baja calidad, entonces sí es recomendable pintarlo de anticorrosivo. Va a depender un poquito del tipo de metal que compre. No sé si quieres agregar algo ahí, Zulma. Sí, no, nosotros recomendamos siempre, ingeniero, siempre, por lo menos cuando vamos a hacer las fijaciones de la estructura, siempre recomendamos poner un poquito de minio rojo, que normalmente se utiliza en todas esas perforaciones, y más por nuestro clima. Somos un país que tenemos en cada lado costas, entonces siempre va a haber un tema de salinidad, y independientemente de que sea el mejor perfil, el mejor grado de galvanización, como profesional siempre recomendamos de que se contemple minio rojo en esas perforaciones, y en el caso de los baños y en todos las soleras inferiores, los tracks, nosotros siempre recomendamos poner una pequeña mano para proteger igualmente. Si yo quiero construir, yo voy a hacer una solución, ya sea mi casa o como profesional también, una edificación, es mejor contemplar esos detalles que al final aportan, ¿verdad?, en el tema de garantías. Totalmente, y no se olviden como bien dice la arquitecta Zulma, es un país donde hay mucho salitre, hay mucha humedad, hay mucha corrosión, entonces siempre es mejor buscar la mejor calidad de los metales y bueno, un extra puede ser, como ella bien dice, usar la pintura. El señor Alvin nos pregunta, ¿en paredes perimetrales ustedes recomiendan instalar aislante acústico térmico?
Sí, importante. Bueno, como profesionales recomendaría que en todos contempláramos el aislante. Nosotros siendo Panamá un país de Centroamérica, tenemos a un alto consumo en cuanto a energía eléctrica. Entonces, yo como profesional siempre recomiendo a mis clientes contemplar un aislante, no solamente para el tema de ruido, sino para el tema de aislamiento acústico y térmico. Entonces, sí consideramos que en todas las paredes que vayamos a construir, ya sean perimetrales o divisorias, se defina un aislante. Hobson maneja dentro de sus inventarios diferentes tipos de opciones, fibra de vidrio, fibra mineral, que ya ha cambiado un poco también digamos que la posología, la composición del aislante, pero sé que con Tatiana hemos visto otros clientes y les ha recomendado aislantes de fibra de vidrio y poliestireno expandido, ¿no? Pero sí debe ser considerado. Nos pregunta el señor Eddie, el pegamento recomendado para pegar los azulejos al Plyrock. Nosotros no tengamos ninguna preferencia, eso va a depender del fabricante y del aplicador o del cliente final. Normalmente usamos Laticret, Hammond, hay productos de Sika también, o sea, depende de lo que el cliente necesite. Sí, nos pregunta el señor Alexis, una vez instaladas paredes en este material, ¿es necesario quitar láminas para incorporar nuevas tuberías eléctricas de agua en un futuro? Lo ideal es que se contemple antes, lo ideal es que antes de inclusive cuando estamos, si es una edificación totalmente nueva, esté contemplado y se pueda prever esto. Pero si es una ampliación o si es una remodelación, ahí sí, entonces tendremos que, si ya está instalada, tendremos que desmontar y si vamos a hacerla nueva, entonces igual tendríamos que desmontar, abrir, hacer las uniones y perfectamente el sistema, esta es otra de las bondades del sistema, lo permite, porque simplemente es abrir con mucho cuidado, desmontar la placa y después, si tengo el detalle del cuidado, puedo volverla a utilizar. Pero eso es, básicamente. Nos pregunta el señor Roy, quisiera saber si funciona en cocinas para muebles como el mesón, para instalar un sobre de granito y la estufa como el fregador empotrado. Totalmente, totalmente. Lo hemos, inclusive he apoyado a clientes donde han querido hacer esas soluciones y ha funcionado. Obviamente la estructura, la modulación, yo diría, ok, ¿cuál va a ser el marco rígido para poder hacer ese mueble? Después entonces la modulación a 40 y después el tipo de acabado, en este caso el granito, de qué es el espesor del granito que voy a considerar, pero perfectamente funciona. La lámina de Playrock de 10, yo sería la que yo recomendaría, por efecto de que va a ser una cocina, donde voy a tener humedad, entonces no habría ninguna falla. Bueno, y la última pregunta del día, la señora Maite nos pregunta, buenos días, ¿cada qué tiempo hay que darle mantenimiento? Bueno, lo ideal es que todos contempláramos un mantenimiento anual. En cualquier tipo de edificación siempre deberíamos considerar un mantenimiento anual. Por temas de cultura, a veces, y uno a veces como usuaria, se nos va, no tenemos el tiempo, pero debería ser por lo menos una vez al año. En cuanto a limpieza, a lavar la pared con agua, con jabón, toda la superficie y después entonces pintar. Bueno, con eso damos por terminado. Muchísimas gracias a la arquitecta Zulma y a todos nuestros amigos de Plycem. Muy agradecidos a todos por acompañarnos el día de hoy. Le estaremos mandando en el transcurso de la tarde un enlace con el video a esta grabación, al igual que algunas fichas técnicas de los productos que vimos hoy para que puedan analizarlas. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos todos. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos dispuestos a atenderles, a apoyarles. Pueden buscarnos en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales y con mucho gusto les podemos compartir cualquier tipo de tips que requieran. Pueden ver que es una solución fácil, rápida, integral y que cualquier tipo de remodelación, tanto en losas o en paredes, podemos considerar nuestros productos. Muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Chao.